Ya estamos llegando a las fases finales del diseño de nuestro algoritmo genético. Teníamos una población, mediante el mecanismo de selección generamos un pool de padres sobre los cuales aplicamos los operadores genéticos de cruce y mutación y generamos una población de descendientes. El paso que nos queda es cómo reemplazar con los descendientes a la población. Básicamente existen dos mecanismos de reemplazamiento, el reemplazamiento generacional y el reemplazamiento estacionario. Generacional es el más habitual y se utiliza prácticamente en el 99% de los algoritmos genéticos que se implementan. Consiste en, una vez que tengo una población completa de descendientes, que esta población reemplace de forma completa a la población anterior. Y repetimos el ciclo. Alguna vez se puede utilizar el reemplazamiento estacionario. Este consiste en lugar de realizar el proceso sobre poblaciones completas, realizarlo sobre individuos o parejas de individuos que reemplazan solo un par de individuos en la población. Básicamente consistiría en coger a dos individuos que serán, mediante el mecanismo de selección, que serán los padres, que a su vez cruzaremos y mutaremos, y esos dos reemplazarían a los padres anteriores en la población, haciendo un reemplazamiento no de población por población, sino de solo un par de individuos de la población por otro par de individuos en la población, pero manteniendo el resto de la población constante. Como digo, es muy poco habitual. Lo normal es que la estrategia de reemplazamiento sea generacional. Una población es reemplazada completamente por sus descendientes. Una buena idea, sobre todo cuando aplicamos el reemplazamiento generacional, que como decimos es el más habitual, es utilizar la estrategia de elitismo. Esta estrategia consiste en el primer paso, cuando evaluamos la fitness de toda la población, coger al mejor individuo de toda la población, al individuo élite, o podríamos generalizarlo y coger a los N mejores mediante un proceso de truncamiento, pero vamos a pensar por sencillez ahora inicialmente que cogiésemos al mejor, al que llamaremos élite. Y ese individuo lo pasaríamos ya directamente, sin mutar ni cruzar, a la población de descendientes. De esta forma garantizaríamos que nunca perderíamos la mejor solución encontrada durante todo el proceso de selección. Esto es importante porque así no lo vamos a perder, pero también es importante resaltar que ese individuo no es que le eliminemos de la población dada para pasar a descendientes y ya no esté en la población dada, sino que ese individuo permanecería dentro de la población para ser elegido también como padre. Me explico. Imaginad que fuésemos a hacer una población con 100 individuos, donde vamos a aplicar elitismo. En lugar de generar una población de 100 individuos, vamos a generar la de 101. Nuestra población va a ser 101 individuos. Claro, con una población de 101 individuos aplicando elitismo, lo evaluaríamos a todos y aquel que tuviese mayor fitness directamente lo cogeríamos y lo pasaríamos como descendiente. De los 101 descendientes que tendrán que reemplazar a la población anterior, ya tenemos uno, sin cruzar y sin mutar, para no perder ese individuo. Muy bien, ahora tengo que aplicar el mecanismo de selección y lo que voy a hacer, por ejemplo, es utilizar el torneo aleatorio. Tengo 101 individuos dentro de mi pool y mediante ese torneo aleatorio cogeré dos y el que más fitness tenga, ese será padre. Volveré a coger dos también con reemplazamiento y el que más fitness tenga también será padre. Pero recordad que cogemos sobre los 101, también el élite puede ser elegido mediante el mecanismo de selección. El élite también puede tener hijos. Lo único que en lugar de generar 101 candidatos a padres, generaremos solo 100 candidatos a padres, porque uno ya ha sido elegido para la población descendiente. De esos 100 que hemos generado, pues 60 los cruzaríamos, 40 los pasaríamos sin cruzar, si vamos a utilizar el porcentaje 60-40. Todos ellos pasarían con cierta probabilidad la probabilidad de mutación y generaríamos 100 descendientes que junto con el élite anterior formarían la población total de 101 descendientes que reemplazaría a la población anterior. Y por último tenemos el criterio de parada, cuando el algoritmo genético va a parar. Y los criterios de parada son los habituales que se utilizan con todas las metaheurísticas. Si conociésemos cuál es el óptimo, que suele ser muy inhabitual, y lo hemos alcanzado, pues es el momento de parar. Pero como digo, es muy raro que conozcamos a priori cuál va a ser el óptimo. Si tenemos unos recursos computacionales limitados, es decir, un tiempo de ejecución dado a partir del cual tenemos que dar una solución, pues cuando llegásemos a ese momento, pues pararíamos la simulación o pararíamos la ejecución, la búsqueda del óptimo y devolveríamos la mejor solución que hemos encontrado. O si no, también podemos parar el algoritmo genético cuando llevemos varias generaciones donde no se produzca ninguna mejora
en el individuo élite de generación en generación. En ese caso, cuando llevemos varias iteraciones o varias poblaciones o generaciones sin mejora, pues también podría ser un momento para considerar que el algoritmo ha acabado. Es decir, tenemos ya nuestro algoritmo, nuestro ciclo evolutivo completo. Vamos a generar una población. Esa población, mediante el mecanismo de selección, generará un conjunto de padres. En esta primera fase, si vamos a aplicar elitismo, directamente al mejor individuo lo pasamos a descendientes de forma directa. Pero ese individuo también va a participar dentro del proceso de selección porque puede ser elegido padre. Lo único tener en cuenta que en el proceso de selección el número de padres que tenemos que elegir es uno menos, o el conjunto menos de los individuos élite que hayamos pasado de forma directa. Esos padres se cruzarán y se mutarán para formar de forma completa la población de descendientes que reemplazará a la población final hasta que el momento en el que se cumpla algún criterio de parada, en cuyo caso el algoritmo habrá acabado.